En el proyecto pasado le dimos vida a un muy decente PC Gaming para 1080p, un PC armado con un combo Xeon y una RX 580 de AliExpress, que si tenemos un presupuesto muy limitado nos permitirá jugar a muchos de nuestros juegos favoritos en 1080p, en gráficos medios incluso alto en algunos casos, con los suficientes FPS para poder iniciar de forma decente en el mundo del gaming. Sin embargo, aunque este PC podría ser viable si tienes un presupuesto muy bajo, también existen otras combinaciones económicas que serían más potentes de tener un presupuesto un poquito más alto. Combinaciones en las cuales no tendrías que preocuparte si tu juego lo correrá o no tu PC, o si tendrás que bajar los gráficos a la hora de jugar, o si podrás realizar una emisión en directo y jugar al mismo tiempo, por lo menos en 1080p, que es lo más común para la mayoría de los gamers. Sí, hablamos de presupuestos como el de Ryzen 5 5600 que traje no hace mucho al canal. Sin embargo, este presupuesto fue hecho con componentes del mercado de Estados Unidos y España, y muchos no tienen acceso a ese mercado. Pero como vi mucha gente interesada en los videos con componentes de AliExpress, me pregunté, ¿será que en AliExpress puedo armar un equipo completo, bueno, bonito y barato alrededor de un Ryzen 5 o 5600? Así que por supuesto me di a la tarea de investigar a profundidad para ver cuáles son los componentes que adquiriré para el próximo PC que armaremos en este canal. Así que si te interesa este equipo, no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Importante, si estás pensando en armar tu equipo o ya tienes tu hermoso PC Gaming, no puedes descuidar la seguridad de tu sistema operativo. Y no hay nada más seguro que tener tu Office y tu Windows original. Y sí, yo sé que la carísima licencia de Windows Retail hace que te tiemblen las manos para descargar cosas extrañas que te prometen no gastar nada. Pero por detrás siempre hay alguien esperando el momento perfecto para vulnerar tus datos y tu equipo. Pero tranquilo, que hoy tenemos la solución gracias a la gente de MyKeyShop, una tienda de licencias OEM súper económicas y totalmente legales que puedes activar en línea, para que puedas tener las actualizaciones de seguridad de tu Windows y tu Office de por vida. Así que elige la licencia que necesitas, te vas a tu carrito, nos vamos al módulo de pago, rellenamos nuestros datos y colocamos esto en el cupón para un 55% de descuento. Literal, el código del cupón es esto. Así que pagamos por supuesto por PayPal para más seguridad y ya tenemos nuestra licencia y nuestro equipo fuera de riesgos o de esta horrible marca de agua. Te recuerdo como siempre que todos los links los tendrás en la descripción y gracias a MyKeyShop por patrocinar este video. Para el procesador elegiremos por supuesto el AMD Ryzen 5 5600. Obviamente el primer componente será el AMD Ryzen 5 5600. Como ya sabemos, este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Y sí, aunque tiene menos núcleos que un Xeon, estos son el doble de rápidos, pudiendo alcanzar los 4.4 GHz, suficiente para trabajar con cualquier juego o aplicativo. Y seguro te estarás preguntando, Carlos, ¿pero por qué no un Ryzen 5 5500 si tiene especificaciones muy parecidas? Aunque Ryzen 5 5500 sería una buena opción, a esta altura del partido solo sería conveniente si lo consigues a un precio muy bajo, dado que la diferencia actual en precios con el Ryzen 5 5600 es muy mínima. En cambio, el 5600 tiene varias cosas a su favor que vale 100% la pena pagar esta pequeña diferencia. Como por ejemplo, tiene el doble de caché L3, 32 MB en vez de 16, caché que es indispensable para un mejor rendimiento en juegos más demandantes. Además, el Ryzen 5 5600 tiene PCI Express 4.0 y no 3.0 como el 5500. Esto en gaming lo pone a la par de su hermano mayor, el Ryzen 5 5600X, pero costando alrededor de $20 menos. En pocas palabras, para gaming este procesador tiene un mejor índice calidad-precio, y al salir la serie 9000 los precios de estos procesadores de la serie 5000 se hicieron aún mucho más atractivos, dando la oportunidad de tener equipos muy rendidores a un precio indiscutible. Así que solo fue cuestión de buscar en AliExpress una tienda que se vea lo suficientemente confiable para hacer la compra. El segundo componente indispensable es el disipador, y en este caso utilizaremos el Deagul AG400B5. Bueno, un punto importante es que en AliExpress estos procesadores son mucho más económicos, pero te vienen sin el cooler de stock en caso de traerlo, pero eso no es necesariamente malo, dado que a la larga el cooler de stock es algo que debes cambiar para sacarle el máximo provecho a tu procesador, y con ese dinero que te ahorras lo puedes invertir en el cooler final. Para todos es un ganar-ganar.
El procesador te sale más barato y la tienda puede ahorrar en costos de envío y poder ofrecer envío gratuito. En mi caso me convenció este Deagle AG400 V5, dado que tiene 4 tubos de calor y la capacidad de disipar un TDP de hasta 220 vatios, más que suficiente para este procesador y para cualquier cambio que pueda antojarse a futuro. Y si a eso le sumamos un diseño elegante y robusto, se agrega sin problemas al carrito de compras. El tercer componente, por supuesto, será la placa madre, y para este caso utilizaremos la Soyo AMD B550M. He visto mucho a este fabricante en AliExpress y en la mayoría de sus productos he visto muy buenas valoraciones. Además, mi experiencia personal al recibir la RX 580 fue muy grata. Y si a eso le sumamos que es uno de los modelos más baratos del chipset B550, hace que me decante por esta opción. Además, esta placa en particular tiene algunas cositas que para mí la hacen interesante, como por ejemplo sus dos ranuras PCI Express por 16 4.0, que se le podrían colocar hasta dos tarjetas gráficas en simultáneo. Aunque este sea el menor de sus usos, sí existen innumerables tarjetas de expansión que pudieran ser beneficiosas a futuro para aprovechar este puerto X16 adicional. Además de tener las conexiones estándar que tienen las demás tarjetas, como el puerto M.2 NVMe 4.0, soporte para USB 3.1 generación 2, dos ranuras de RAM DDR4 de hasta 3800 MHz y todas las conexiones habituales. Para su precio, una opción muy a tener en cuenta para poder agregar al carrito. El cuarto componente será la tarjeta de video y en este caso utilizaremos una Soyo AMD Radeon RX 6600M. Sí, este modelo de tarjeta de video también es una RX 6600, pero en este caso el chip es uno de lacto adaptado a un modelo de escritorio. En la práctica rinde exactamente igual, por lo que con esta tarjeta gráfica más este procesador nos aseguramos de correr literalmente cualquier juego a 1080p en gráficos altos a 60 FPS o más. Dado que esta tarjeta tiene un chip un poco más nuevo, las tecnologías como el FSR y la generación de cuadros se adaptan mucho mejor, siendo la mejor opción calidad-precio para jugar a todo en 1080p. Además, hacer una gráfica de lacto con la mejora en la disipación tendrás un chip muy potente, pero a temperaturas estables. Por lo menos esa es la idea, llevándose un lugar en el carrito de compras. El quinto componente serían las memorias RAM, y para este caso utilizaremos unas Glowwise DDR4 a 3200 MHz en su pack de 2x8 GB. Las memorias RAM es de esos componentes que no les prestamos mucha atención. Eso se debe a que es de las cosas que menos tienden a dañarse en un PC, pero que curiosamente es de los componentes que más rápido la gente cambia, no por daño, sino por simplemente tener más capacidad. Pero tienes que estar muy orgulloso de un producto si piensas dar garantía de por vida, y eso es precisamente lo que ocurre con esta RAM de Glowwise. Pero investigando un poco más en esta tienda, en la mayoría de sus productos se ven las valoraciones positivas, así que tratándose de un kit de 16 GB serie 16 a 3200 MHz, por su precio siento que vale la pena arriesgarse. Así que al carrito de compras. El sexto componente será el almacenamiento, y para este caso utilizaremos uno de Movispeed a 3500 MB por segundo SSD NVMe M.2. Este M.2 de Movispeed simplemente lo elegí porque quería probarlo, dado que estamos hablando de 3500 MB por segundo de lectura y 2200 MB por segundo de escritura, con 5 años de garantía o 320 TB escritos de fiabilidad. A nivel de características se ve muy bien y será más que suficiente para esta configuración. Pero lo que más me llamó la atención de este M.2 es que no solo tiene buenas referencias de los usuarios que lo han comprado, sino que también tiene muy buenas reviews positivas en los canales de YouTube, así que para su costo siento que vale la pena probarlo. Por último, para la fuente de poder utilizaremos
la Thermaltake Smart de 600 vatios. En el caso de la fuente, usaré la confiable Thermaltake Smart de 600 vatios, que ya hemos visto en varios videos, dado que es la que tendría a la mano, y es más que suficiente para dar vida a este ensamble. Sin embargo, no descarto a futuro subir un poco el listón, dado que al ser la fuente el corazón de tu PC y uno reutilizable, entre más robusta sea esta, mayor aún será tu seguridad. Y de esta manera podríamos armarnos un PC con un potencial indiscutible para el gaming en 1080p, con poco menos de $500, pese que al momento de comprarlo te puede salir mucho más económico si atajas algún descuento de temporada de AliExpress o algún cupón de descuento como los que te dejo a veces en la descripción de algunos videos. Ahora, como muchos me han preguntado en los videos cómo hacer para comprar en AliExpress de forma segura, recopilaré mi experiencia personal, los pasos y algunas recomendaciones en un solo video, de manera que puedas orientarte si no tienes mucha experiencia en esto de comprar por internet. Pero eso será en el próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal, y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.